Extraordinarios, yo soy Paola del Castillo y ya se estrenó por fin Spider-Man Homecoming, así que en este video les daré mi opinión. La primera parte muy breve, no tiene spoilers, y luego ya me voy a explayar con todo, con los spoilers, así que si no han visto la película, no vean esa segunda parte del video y yo les indicaré a partir de cuándo empiezan los spoilers, ¿ok? Sin spoilers, les puedo decir que en lo personal esta película me pareció fantástica porque es súper divertida, súper emocionante e incluso se siente original. A pesar de que ya hemos visto varias adaptaciones cinematográficas de este personaje, es la primera vez que vemos esta nueva faceta de un Peter Parker más joven y con varios cambios que se hicieron al canon. Así que a pesar de que es una amalgama de varias historias del arácnido, se siente como una historia fresca y nueva. Sí, Tom Holland es grandioso en el papel de Spider-Man y Peter Parker. No, Iron Man no le roba cámara a Spider-Man ni aparece en exceso. No, los trailers no nos contaron todo. Y sí, hay escenas postcréditos, son 2. Probablemente los fans más puristas y conservadores no tomen del todo bien estos cambios al canon, pero en lo personal me parecieron decisiones atinadas para adaptarse a nuevas audiencias. Y ya, eso es lo único que les diré sin spoilers, porque si no luego me regañan de que hablo de más. Entonces mejor les recomiendo que vayan a ver la película. En lo personal me gustó mucho y creo que vale mucho la pena, así que véanla y regresen a ver esta segunda parte con spoilers. Me gusta mucho el estilo de esta película. A pesar de que está unida al universo cinematográfico de Marvel, se siente que tiene una identidad y estilo únicos. Así como Deadpool logró crear su propia audiencia, su propio nicho, que es más para adultos, así Spider-Man Homecoming está creando su propio nicho, que es más para una audiencia juvenil. Y creo que esto lo hicieron de una manera sublime. Si siguen mi canal sabrán que al inicio no estaba del todo convencida de esta película, sobre todo por el tono que manejan y que presentaron en los primeros trailers, los cuales honestamente sentí que eran completamente enfocados para un público mucho más joven, de 15 años para abajo, y yo ya no me sentía identificada, porque spoiler, no tengo 15 años. Sin embargo, gratamente descubrí que estaba equivocada debido a que, aunque sí es una coming of age movie, es decir, este tipo de películas en las cuales vemos al protagonista crecer en pantalla y aquí vemos a Peter enfrentarse por primera vez a cosas como su primer amor o problemas escolares y familiares, de todas maneras creo que no es para un público adolescente únicamente, sino que cualquiera puede verla e identificarse con él. Y es que desde un inicio el director de esta película, Jon Watts, había mencionado que quería hacer un tono similar a las películas de John Hughes, que para los que no lo ubiquen era un gran director que hizo algunas de las mejores comedias adolescentes de la historia del cine, como por ejemplo 16 Candles, The Breakfast Club o Ferris Bueller's Day Off. Y Jon Watts lo decía tan en serio que incluso hace un tributo a Hughes haciendo una escena muy similar a una escena muy icónica que vemos en Ferris Bueller's Day Off, e incluso pone un fragmento de la película en pantalla. Hablando del director Jon Watts, me parece que hizo un trabajo extraordinario porque a pesar de que es un director poco conocido, que tiene una trayectoria corta, ya que anteriormente solo había dirigido Clown y Cop Car, en esta película vemos que tiene un trabajo demasiado dinámico todo en pantalla, con un humor muy visual, entonces todo el tiempo está sucediendo algo, aunque no sea con los personajes principales y que están en primer plano, pero siempre está sucediendo algo atrás, así que como espectador estás todo el tiempo analizando todo el encuadre para ver qué es lo que está pasando también atrás. Y este dinamismo en cada escena me recordó mucho al trabajo del gran Sam Raimi con las primeras películas de Spider-Man, en donde manejaba cortes sumamente rápidos y encuadres en donde siempre estaba sucediendo cosas y estaban siempre llenos de muchos elementos. De hecho, puedo decirles que Homecoming es la película de Spider-Man que más he disfrutado desde las icónicas Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi. Todavía es muy pronto para decir cuál es el orden que yo pondría de estas 3 películas, pero definitivamente Homecoming está en mi top 3. En general, la mayoría del elenco me pareció excelente. Los personajes aportan siempre algo nuevo e interesante y desarrollan a Peter Parker y a Spider-Man en ámbitos que no habíamos visto antes.
Por ejemplo, disfruté muchísimo de ver pequeñas escenas que forman parte de la vida diaria de Peter Parker y de Spider-Man, como por ejemplo, como Peter, convivir con el señor Delmar de los sándwiches, o como Spider-Man, ayudar con pequeñas acciones a los demás abajo, como por ejemplo ayudar a cruzar la calle o dar indicaciones de cómo llegar a un lugar. Después de todo, estos pequeños momentos e interacciones son lo que hacen que Peter Parker ame la ciudad de Nueva York y siempre esté dispuesto a dar su vida si es necesario con tal de defender esta ciudad. El elenco secundario brilla y aporta muchísimo, desde el mejor amigo convertido en sidekick Ned, a la inteligente pero pesimista Zendaya en el papel de Michelle, que es algo así como una Daria, hasta personajes mucho más pequeños como por ejemplo el profesor interpretado por el grandioso Martin Starr, o Donald Glover interpretando a Aaron Davis alias Prowler, quien es el tío criminal de Miles Morales. Y eso fue algo de lo que más me gustó de la película, que hay un sinfín de referencias muy sutiles y todo esto es parte del universo y de la historia que ha tenido Spider-Man en sus diferentes facetas en los cómics. Homecoming toma elementos de muchas series diferentes de Spider-Man, lo cual cambia el canon por completo y entiendo que a algunos les enoje, pero la verdad es que creo que con esto están reinventando al personaje. Mi momento favorito de toda la película definitivamente es ver la catarsis y redención que tiene Peter Parker y que finalmente asume su identidad como Spider-Man aun cuando no tiene el traje puesto. Ese momento en el que lo vemos sumamente vulnerable y desesperanzado pensando que ha llegado su fin es un momento súper poderoso porque realmente sale de ahí únicamente por fuerza de voluntad. Es un momento muy poderoso y es una referencia directa a uno de los momentos más icónicos de la historia de este personaje, con esa historia que hicieron en los 60 Steve Ditko y Stan Lee, en donde veíamos a Spider-Man en un momento que estaba atorado de igual manera bajo muchos escombros y estaba pensando en la tía May porque estaba a punto de morir y su única forma de salir de ahí era encontrar en su interior esa fuerza necesaria para salir de ese momento y también con eso dejar atrás toda culpa que sentía por la muerte del tío Ben y otras cosas que estaban fuera de sus manos. Ese es el mensaje final y el más poderoso de la película, que sí es una historia de origen a pesar de que no veamos cuando lo mordió la araña o cuando murió el tío Ben, sino que vemos el origen de cuando se convierte de ser un adolescente que cree que no es nada sin el traje y que usa el traje considerando para ser más popular en una fiesta y en el amor, y finalmente se da cuenta que el verdadero poder de Spider-Man reside dentro de él. También en cuanto a problemáticas a las que se enfrenta, me gusta que vemos a Spider-Man enfrentarse a situaciones inusuales para él, como por ejemplo estar en los suburbios y no tener edificios como en Nueva York para poder balancearse, así que tiene que ingeniárselas para resolver las cosas, como simplemente irse corriendo. O de igual manera, cuando está en Washington debe de treparse a un camión y correr para llegar a un lugar a salvar a sus amigos. Regresando al tema de las referencias sutiles, tenemos por ejemplo el que Ned, su mejor amigo, es muy similar tanto en forma de ser como físicamente al mejor amigo de Miles Morales, Gank Lee, o por ejemplo esta escena con los Legos, o por ejemplo que su nuevo traje es completamente tecnológico, lo cual se asemeja al traje que debutó Parker en 2015 en los cómics de Amazing Spider-Man, cuando Parker tenía este nuevo status quo como millonario y como dueño de su propia empresa Parker Industries. Ese tipo de cambios en lo personal no me afectaron. Sí se distancia del Spider-Man original que conocemos, pero después de todo estamos en 2017, no en 1962, así que tiene sentido que adapten elementos de historias mucho más recientes. Y por ejemplo, si estamos viendo que ahora Peter Parker es muy amigo de Iron Man, tiene todo el sentido el que le ayude a crear un traje mucho mejor y más tecnológico. Lo único que no me gustó del todo en cuanto a esto del traje fue que tenga una inteligencia artificial, a pesar de que la voz sea de la talentosa Jennifer Connelly. Y es que una cosa es que Iron Man le haga un traje a Spider-Man y otra es que haga un traje súper similar al suyo. Y hablando de trajes, fue emocionante ver la versión cinematográfica del traje de Iron Spider, aunque fuera por unos segundos, porque después de todo nos dejaron con las ganas desde Civil War.
Y eso me gustó porque aunque se nota que sí está marcada la división entre Marvel Studios y lo que hace Sony, realmente sí están escuchando a los fans y resolviendo cosas en pantalla que los fans han pedido. Como por ejemplo el justificar por qué Spider-Man no forma parte de los Avengers y que es una decisión propia, o mostrarnos el traje Iron Spider, o simplemente hacer chistes sobre lo atractiva que es la tía May. Algo que todos los fans habían comentado desde Civil War. Así que me parece muy atinado que aprovechen ese tipo de cosas. Pero me gusta ese balance que están creando entre lo que es de Marvel Studios y lo que es de Sony. En lo personal me daba miedo que fuera demasiado Iron Man, que hasta llegara a opacar a Spider-Man en su propia película, pero afortunadamente no incluyen en exceso a Iron Man. Las escenas en que lo incluyen son completamente justificadas y son muy buenas. Y me gusta mucho cómo están generando esta relación de mentor y aprendiz. En cuanto a todo el humor que tiene esta película, me parece atinado debido a que hay películas que se prestan a ello, como Ant-Man, como Guardianes de la Galaxia, como Deadpool, y definitivamente Spider-Man, porque siempre ha sido un personaje muy elocuente y gracioso. Y me gustó mucho el sentido del humor que incluyeron en esta película, porque tiene chistes muy inteligentes y algunos otros mucho más simples, pero todos son graciosos. Me gustaron muchísimo las escenas que incluían del Capitán América, fueron muy graciosas, incluyendo la escena postcréditos. Y antes de que me digan en los comentarios que en tal película dije que no me gustan las bromas, no es así. Me gusta mucho la comedia cuando está justificada en cuanto al tono de la película y del personaje. En el caso de Spider-Man creo que está 100% justificado, pero en otras películas como por ejemplo Civil War no siento que sea el caso. A menos de que las bromas las hagan evidentemente Spider-Man o Ant-Man. En cuanto a los villanos, Michael Keaton como Vulture o el buitre me gustó muchísimo, creo que es un gran villano y me encantó el plot twist de que sea el padre de Liz Allen. Creo que realmente te sorprende y no te lo esperas. Es un buen villano porque tiene mucha personalidad y tiene motivaciones creíbles. No es como que se volvió loco de un día a otro, sino que realmente está justificado que todo lo hace por su familia, solo que ya después lo cega la ambición. También relacionado a esto me gustó que incluyan la empresa Damage Control porque así conectan todo mucho más. Me gustó que establezcan que después de la batalla de Nueva York en Avengers, el mundo entero cambió, no solamente los héroes, sino que se han ido creando muchas más organizaciones criminales debido a que está presente toda esta tecnología y consecuencias después de esa invasión. Así que es interesante ver a todos estos grupos criminales de villanos que están escondidos en las calles y que no habíamos visto anteriormente tan explícitamente en el cine, sino más bien en series de Marvel y Netflix. Además me gustó que Vulture tuviera un secuaz, un villano de menor importancia, en este caso Shocker, porque es un obstáculo más para llegar al gran jefe. Y bueno, también vimos a The Tinkerer construyendo muchas armas y artefactos. Pero además de ellos también vimos sutilmente a otro villano clásico de Spider-Man. Cuando están en el ferry mencionan que la entrega será para Mac Gargan, es decir, Scorpio. Seguramente habrán notado el tatuaje de escorpión que tenía este villano en el cuello y por eso es importante la escena postcréditos porque empiezan ya a unirse dos importantes villanos de Spider-Man. Y esto empieza ya a dar sutilmente una introducción a los 6 siniestros. Lo que no queda claro es si Vulture no revela la identidad de Spider-Man porque quiere ser él mismo el que acabe con él o porque siente algo de empatía y compasión luego de que Spider-Man salvó a su hija y también lo salvó a él mismo. En cuanto a la música, me gustaron las composiciones de Michael Giacchino, ya que creo que muestra mucha más personalidad que algunas otras composiciones de películas del universo cinematográfico de Marvel, que ya se empiezan a sentir algo genéricas. Y creo que fue un gran toque el poner la canción, el tema principal de Spider-Man al inicio. Ahora, en cuanto a cosas que no me gustaron de la película, en cuanto a los cambios que le hicieron a personajes canon, como por ejemplo Flash Thompson, interpretado por Tony Revolori, aunque sí llega a caer mal y sí llega a ser hartante, no me convenció como que él fuera un bully. Creo que querían intentar burlarse del estereotipo del bully, de que siempre, como el Flash Thompson de los cómics, era el tipo güero, alto, grandulón, que era el capitán de deportes de la escuela, y en esta ocasión era un chico más flaquito, chaparro, y que es parte de una minoría, y esto está cambiando
cambiando por completo el estereotipo porque, bueno, ahora todos los haters y trolls en internet hay de todos tipos y tamaños. Si no, vean los comentarios de este video. Pero en realidad no sentí justificado el por qué este personaje, con las características que le ponen, molestaría a Peter Parker y por qué él no se defendería ante él. Por otro lado, amé el personaje de Michelle, me parece súper cool y graciosa, pero no me gusta eso de que le hayan puesto que le dicen MJ. Si en realidad se trata de una versión alterna de Mary Jane Watson, es decir, el principal interés amoroso en la historia de Peter Parker, creo que está muy extraño todo este cambio debido a que no solamente físicamente evidentemente no se parece, sino que realmente están cambiando por completo la personalidad del personaje. Entonces en esta ocasión sí es como eliminar por completo la existencia de MJ Watson para crear a un personaje completamente distinto. Ya no tenemos a la dulce, atrevida y soñadora Girl Next Door, que es MJ Watson, sino tenemos a esta chica pesimista, graciosa, grosera y que realmente no le importa nada. Aunque quién sabe, tal vez solamente nos están troleando y no significa que sea el equivalente del mismo personaje de MJ Watson, solo que simplemente le dicen MJ. También. Tal vez solamente están esperando ver la reacción del público y luego ya decidir con base en esa reacción qué es lo que harán después. Como les dije, me gustó mucho Michael Keaton como el villano, pero la batalla final me parece anticlimática. Se siente una batalla torpe, nada más están aventándose cosas, huyendo uno del otro, están sobre un avión en movimiento, lo cual no tiene mucho sentido, está lleno de luces, así que es un poco confuso todo, las tomas son demasiado rápidas, no se alcanza a distinguir bien las secuencias de acción, así que realmente no me pareció una buena escena y al final de cuentas este avión se estrella con ellos dos encima y no les pasa nada y luego la única forma en la cual vence a este villano es porque él mismo hace que explote su turbina y no muere después de eso, así que también eso me pareció bastante absurdo. En fin, en general me divirtió y me emocionó mucho Spider-Man Homecoming. Tom Holland me parece un grandioso Spider-Man, probablemente sea el mejor de los que ha habido, aún no lo decido yo, pero ustedes díganme en los comentarios quién es su Spider-Man favorito. Empiezo a creer que sí podría desbancar en mi corazón a Tobey Maguire. Y como les decía hace rato, definitivamente es una de mis 3 películas favoritas de Spider-Man. Todavía no ha desbancado a Spider-Man 2 como la número 1 en mi corazón, pero se está acercando, se está acercando. En fin, ustedes díganme en los comentarios qué les pareció Spider-Man Homecoming. Si quieres más nerdez, suscríbete a este canal, dale click a la campanita para no perderte ninguno de los videos y recuerda, ¿para qué ser un nerd si puedes ser un extraordinario nerd? ¡Adiós! ¡Mua!